Hoy nos toca un nuevo estudio que le hemos titulado La Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Qué hermoso cuando vemos la Biblia en su totalidad, como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero por causa del pecado hubo una separación en cierta forma, y aún la tierra fue afectada. Pero la Nueva Jerusalén es esa reconciliación entre el cielo y la tierra. Qué hermoso. No hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablen de esto, pero los que nos hablan, bueno, nos dicen algo muy interesante. Y muy certeros acerca de esto. Dice Juan, allá en el libro de Apocalipsis, él fue llevado a la isla de Patmos por causa del testimonio, y estando allá él recibe la visión. El capítulo 21 dice que vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esto es interesante, pastor, porque en esta ciudad, Nueva Jerusalén, que menciona el apóstol Juan, es una ciudad, bueno, un reino que viene, se establece, a lo que estamos entendiendo, pero es un lugar de alegría, bonanza, porque no habrá llanto, no habrá tristeza. Es donde va a estar toda la maravilla de Dios, ¿no? La gracia de Dios, todo esto, en esta nueva ciudad que Él está viendo. Y nos enseña también por ahí en el versículo 9 de esta misma lectura del capítulo 21. Entonces dice que esta ciudad, dice, pues Dios habla con él y dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, hablando de la Nueva Jerusalén. Impresionante. Qué interesante, porque habla el apóstol Pablo habla de que la iglesia es la esposa del Cordero. En Efesios da un ejemplo, Efesios 5, da una alegoría de que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, santificándola y pues dando a entender el lugar especial que tiene la iglesia para Cristo. Ahora, qué interesante, porque ahí mismo en Efesios el apóstol Pablo hace una referencia a Génesis, donde le dice, Adán le dice a Eva: tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y dice, sí, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, de esa unión y esa relación espiritual, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, 4 y 5, nos dice que acerquémonos a Él como piedras vivas. Nosotros, como esas piedras vivas, debemos de ser edificados como una casa espiritual. En cierta forma, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero habita en templos hechos por Él mismo. Y nosotros, como piedras vivas, al estar unidos, bueno, ahí está la presencia de Dios. Así es. Ahora, qué interesante hablar de esta Nueva Jerusalén. Algo que nos enseña Juan es que nos da medidas, pastor. Nos da medidas de y algunos otros datos. Por ejemplo, nos dicen que tiene 12 puertas. 12 puertas que representan las 12 tribus de Israel. También nos dice que tiene 12 cimientos en relación con los 12 apóstoles. Y que tiene muros, que tiene piedras preciosas. Y nos habla de una medida por ahí, nos enseña unas medidas. Y aproximadamente estas medidas son pues 2.220 kilómetros cuadrados. De lo que sería, porque nos dice que lo mismo que tiene para arriba es lo mismo que tiene hacia el otro lado. O sea, es una... como un cubo. Como un cubo con esa medida, 2.220 metros cuadrados. Lo impresionante es de que da el dato de los muros, y en la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice que los muros, los ángeles lo midieron con medida humana. Y nos dice que son 65 metros su espesor, su ancho. Es grandísimo. Y bueno, pues la ciudad nos habla, que nos dice que en esta gran ciudad pues no hay agua, no hay luz, no hay sol, no hay luna. Pero hay una calle. Una calle, sí. Increíble, hay una calle. ¿Sí? Sí. Pero lo que nos dice que es una calle muy interesante. Es oro puro. Oro puro.
Vaya, aquí en la tierra lo más valioso en un sentido dentro de los metales es el oro. Y procuran hasta no ensuciarlo, ¿no? Y mientras ya los vamos a andar pisando. Ya es el pavimento. El pavimento, sí. Y bueno, también nos habla en esta ciudad que las naciones van a ser salvas. Y está interesante todo esto, pastor, los datos que nos aporta Apocalipsis 21. O sea, habla de las naciones salvas. Salvas, sí. No, todas no, claro que no. O dentro de las naciones hay una selección. Sí. Selección. De hecho, en Mateo 25, 34, 40, hace una separación de los benditos de mi Padre y malditos por el Señor también, donde hace una diferencia de los que usan misericordia y de los que no. Porque tuve hambre y me dices de comer, porque estuve desnudo, cubriste mi necesidad, como quien dice. A esas naciones o a esas personas que usaban la misericordia y vieron a Cristo Jesús en los necesitados, dice que les dirá, venid benditos de mi Padre. Ok. Pero dice, al reino preparado. Reino, o sea, al reino preparado. Porque Sí. tiene que ver, yo me imagino que tiene que ver o con el milenio o con la Nueva Jerusalén. Exactamente. Y cuando dice, venid benditos de mi Padre, habla de que hay ese grupo que sí usó de misericordia fue a un lugar Especial. Y qué curioso, ¿no? Mientras en las fiestas aquí remombonantes o muy de caché que usa el mundo, necesitas una invitación y ciertas características, ¿no? Tener una opulencia, una capacidad económica, y la invitación a esa parte especial que hace el Señor es simplemente el haber usado misericordia. el amar a la gente. Y en medio, esto está bien bonito, pastor, porque nos lleva a nuestra mente a desarrollarla e imaginarnos. Y dice, en esta ciudad también, ya mencionamos que hay una calle, pero también hay un río de cristal en medio, que sale y precisamente sale desde el trono de Dios, del trono del Cordero. Pero también nos enseña algo, que hay el árbol de la vida ahí. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando lo estuve leyendo, y es que nos dice que inclusive hay, para entrar a la Nueva Jerusalén, se abre un libro, y es el libro de la vida del Cordero. Ahora, qué interesante, porque habla de la vida del Cordero, pero somos invitados, es la iglesia la que viene a ser parte de la Nueva Jerusalén. Así es. Y tiene que ver precisamente nuestra nueva vida en Cristo. Lo que nosotros hacemos en Cristo, vaya, se registra como si fuera Cristo mismo viviendo en nosotros, como dice Pablo, ¿no? En Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive ahora en mí. Entonces, el libro de la vida del Cordero son los que están invitados a la Nueva Jerusalén. Pero esto nos habla, bueno, por un lado, una descripción muy detallada, muy hermosa, que te invita a navegar en tu imaginación, pero Así es. también en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento había un antecedente de esta creencia de una ciudad de Dios. Y eso nos habla Isaí algo de los patriarcas. Así es. Dice que ellos buscaron, ellos lucharon, ellos se sacrificaron, hicieron un esfuerzo, un desgaste físico, mental, emocional, y estuvieron dispuestos a darlo todo. Estamos hablando respecto a hebreos, que estuvieron dispuestos a hacer lo extraordinario sabiendo que Dios los iba a fortalecer, no por recibir, en el caso de los israelitas, de una nación como tal, un espacio como tal. Era parte de la promesa, era parte de lo que iban a recibir, pero siempre estuvieron viendo lo extraordinario o lo que Dios estaba presentándolos en lo celestial. Ok, porque Dios les prometió, pero no lo recibieron. Sí, da a entender que algunos de ellos ni siquiera en vida lo pudieron ver. Dios nomás le dijo, ya llegamos, esta es la tierra prometida, de aquí a acá es suyo, pero ellos no la poseyeron. Pero a pesar de que viajaban, salían de la tierra prometida, se iban con los filisteos o se iban con los egipcios, pero aunque ellos entraron a la tierra prometida, pero ellos no poseyeron, porque ellos en realidad ellos estaban esperando algo
algo en Dios. Así Y es esa ciudad de Dios que dice, la contemplaron por medio de la fe, y eso a mí me llama Saludable. mucho la atención, Sí. ¿verdad? Porque yo creo que entendieron que también la vida es pasajera, ¿no? Y Dios siempre en el hecho de su esencia, que es eterno, al prometer una ciudad, una herencia, yo percibo, yo entiendo así que pues un ser eterno, pues sus promesas son eternas, aunque recibieron algo pues pasajero, terrenal, pues la vida de ellos era momentánea, como dice que es un soplo, ¿no? Entonces ellos entendieron que esto aquí era como, por así decirlo, un pequeño presente. Así. Fíjate que Pablo también tiene en el Nuevo Testamento, por ahí en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, bueno, ya conocemos la historia de él, que fue apedreado y pensaron que estaba muerto, pero él le explica y dice, conocí a un hombre, para no captarse tanto, y dice que fue al tercer cielo. Y si estando en el tercer cielo escuché palabras que no se pueden expresar, son no las podemos decir porque no es un lenguaje que no, o sea, no es común. Y nos dice también que, bueno, pues estando allá fue arrebatado al tercer cielo y también estando en el paraíso. Entonces, qué interesante esto, porque nos abre un poquito el panorama, pastor, de la Nueva En un Jerusalén. sentido, ¿será el paraíso la Nueva Jerusalén? Entonces queda uno esa incertidumbre, porque aún el Señor Jesús, al ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en El paraíso. Pero antes les había dicho, bueno, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que, ¿será la Nueva Jerusalén la casa del Padre? ¿Será el paraíso? ¿Será lo que conocemos como el cielo? Todo eso es bien interesante, porque me hace entender que allá en el cielo es una realidad espiritual, y no solamente una idea espiritual, sino es una realidad espiritual. Y eso tiene que ver, con cómo se hicieron los templos aquí en Israel. Porque en los dos templos, tanto en el de Moisés como en el de David, se usaron, oro, plata, piedras preciosas. Lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué usaron eso? Pero, ahora entiendo, porque en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, o sea, por eso se usaron esos elementos, porque lo que vieron, ¿qué vio Moisés? A ver, bueno, en Éxodo, nos enseña Éxodo capítulo 25-40, y Dios le dice, mira y haz conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todos sabemos que Moisés subía al monte, platicaba con Dios, y allá Dios le mostró el tabernáculo, cómo era. Él baja y precisamente así lo plasma, tal como Dios se lo mostró. Pero también nos dice Hechos 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Así que, pastor, yo puedo ver lo que nos dice también Jesús acerca de la voluntad. La voluntad en el cielo se ha hecho también en la tierra. O sea, el modelo que vio Moisés en el cielo, en la visión, es la misma modelo, la misma visión que quiso plasmar aquí en la tierra. El tabernáculo visto en el cielo. Ok, bueno, eso es tocante a Moisés. Ajá. Pero David También hizo lo mismo, recibió lo mejor en oro, en plata, en piedras preciosas, en pieles, en maderas. Dice la historia de David que todo lo que él, cada vez que él conquistaba, cada vez que ganaba una batalla, se paraba para lo que era el templo. Y entonces también él tenía esa cercanía con Dios. Y me llama la atención cómo termina después de haber preparado todo. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué impresionante, porque a veces pensamos que el concepto de adorar a Dios nació del corazón del hombre para entender a Dios. O sea, primero yo entiendo a Dios y me acerco a Él. Pero es al revés. Es Dios revelándose a Moisés, Dios revelándosele a David, diciendo, hay un diseño, hay un antecedente celestial de todas las cosas, y hazlo así, ¿no? Entonces David concluye, dice, todo esto me fue trazado de la mano de Jehová y me hizo entender todo esto.
Entonces, por eso el templo que le tocó hacerlo a Salomón, porque se le dijo a David, tú no puedes construirlo porque tus manos están llenas de sangre, porque él había hecho mucha guerra y siempre fue conocido como un hombre de guerra. Entonces lo hizo Salomón, y dice que no había alguna obra similar en ese tiempo como la del templo de Israel. Y aunque el modelo era recibido del cielo, el modelo era diferente. Ok, bien interesante, porque tanto el tabernáculo como el templo de Salomón son diseños del cielo plasmados aquí en la tierra. Pero hay algo muy interesante que nos dice ahí en Hebreos 9, 23 y 24, que nos dice aquí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificios que esto, porque no entró Cristo a un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Qué interesante, porque el templo donde en el tiempo de Cristo era prácticamente el templo de Salomón restaurado en el tiempo de Nehemías y de Esdras y de Zorobabel, pero era el mismo templo, una figura de lo celestial. Pero Jesús, en su sacrificio como sumo sacerdote, no entra en ese templo, pero sí entra en el templo verdadero, allá en el cielo. Pero a mí me llama la atención porque precisamente nos dice que en la Nueva Jerusalén no solamente no hay agua, no hay sol, no hay luna, pero tampoco hay templo. O sea, ya no va a haber necesidad de un templo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Dios, el Señor mismo. Así es. Junto con su pueblo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo para adorarle, para exaltarle por toda la eternidad. Algo que platicábamos hace ratito es que nosotros nos marcamos el tiempo a través del sol y la luna. Sale el sol, un nuevo día, se mete el sol, empieza la noche, se acaba la noche, vuelve a salir el sol. Otro día. Y es el ciclo solar y lunar combinado. Pero cuando no hay sol, cuando no hay luna, es un día sin fin. Es la eternidad. Es la eternidad. Y eso es lo que es la Nueva Jerusalén. Es la eternidad en las manos de Dios. Wow, impresionante. Nuestras vidas juntamente con nuestro Creador. Es esa reconciliación al final, donde Dios, ese pensamiento que Él tuvo cuando creó los cielos y la tierra, de tener personas para tener comunión con Él, en la Nueva Jerusalén va a ser una realidad absoluta, porque no solamente ya no va a haber tristeza ni dolor, sino que tampoco va a haber gente impía. No va a haber secuestradores, no va a haber asesinos, no va a haber violadores, ni mentirosos. La maldad no puede estar ahí. Simplemente todos los siervos de Dios van a estar adorando y sirviendo al Señor. Y ese es lo rico de la vida cristiana. Que, vaya, si fuera una película, es el final de la película. Y yo le quiero decir, yo ya vi el final y me gustó. Espero que a usted también le guste y reciba a Cristo en su corazón, entregue su vida, obedezca lo que dice la palabra de Dios, y teniendo a Cristo en nuestro corazón, Él es la llave para que Él ponga nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Que Dios le bendiga ricamente.